Capítulo 6. Principios sobre el lenguaje. Es probable que usted haya comido con alguna persona de un trasfondo cultural diferente. Toda la gente comparte ciertas reglas comunes de etiqueta, como ser amable y agradecido, pero hay reglas sociales específicas que varían de un lugar a otro. Por ejemplo, puede haber variación en las diversas culturas sobre la manera como se sirven las bebidas. Por lo menos en cierta cultura se considera cortés servir una bebida al invitado poco después de que llega. Por tanto, cuando entran los visitantes en una casa, el anfitrión suele ofrecerles una bebida, como café, té o alguna otra bebida no alcohólica. Por contraste, en muchas culturas no ofrecen bebida al invitado hasta después de la comida, poco antes de que se vaya. Un hombre de la primera cultura antes mencionada invitó a su casa a otro de la segunda cultura. Cuando le ofreció café poco después de que llegó, el invitado se ofendió porque no interpretó bien el gesto del anfitrión. Como en su cultura el café se servía al final de la visita, el invitado creyó que el anfitrión quería que se fuera pronto. La Biblia también tiene reglas generales y específicas. En los capítulos 3, 5 estudiamos las reglas generales sobre el trasfondo histórico-cultural, los círculos contextuales y las relaciones que hay entre las palabras, pero en este capítulo comenzaremos a estudiar algunas reglas específicas. Algunos se refieren a estas reglas como hermenéutica especial, lección 6.1. El lenguaje literal y el lenguaje figurado. Dios nos dio las escrituras para revelar su persona y su voluntad a la humanidad. El propósito de la Biblia es aclarar y no confundir. Las escrituras no son una colección de misterios oscuros o enigmas. Es un claro mensaje de Dios para la humanidad. Cuando interprete un texto, busque el significado más claro, el más obvio, natural y sencillo. A veces el lenguaje de las escrituras es literal, pero otras veces es figurado. El lenguaje literal. El lenguaje literal es un lenguaje claro, directo, común. Va derecho al grano, no hay en él ningún símbolo. Considere el siguiente pasaje que está en lenguaje literal. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. Por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño cayó del tercer piso abajo, y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: No os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. No pregunte qué representa la medianoche en la primera oración del pasaje anterior. No representa nada. Más bien, Lucas se limitó a decirnos qué hora era. Tampoco pregunte qué representan las lámparas, los 3 pisos, la ventana, el sueño profundo, ni Eutico. Una vez más, no representan nada, cada palabra significa lo que expresa. En este pasaje se usa el lenguaje literal, no hay ningún símbolo en él. Enseña que los creyentes se reunieron para participar de la cena del Señor, que Pablo hablaba sin cesar, que Eutíquico se quedó dormido y cayó de la ventana, que murió a causa de la caída, que Dios realizó un milagro y que cuando Pablo lo abrazó, volvió a vivir. Cierta vez un predicador comparó a los cristianos carnales con Eutico. Dijo que así como Eutico dormía demasiado cerca de una ventana abierta, así también algunos cristianos se quedan demasiado cerca del pecado. Bien podemos estar de acuerdo con esto. El predicador estaba usando el pasaje como ilustración. Esto es aceptable. Uno puede enseñar que Eutico tenía sueño, pero no debe enseñar que por esa razón era carnal. Así como Jesús usó la sal, la luz, las ovejas, etc., para ilustrar la verdad, así también los predicadores pueden usar la Biblia para hacer otro tanto. No obstante, si quiere predicarles a cristianos carnales, no tome su texto principal de Hechos 20, 7-12. Este texto no es un pasaje que trate sobre los cristianos carnales, aunque bien pudiera servir para ilustrarlos. Para predicar un mensaje sobre los cristianos carnales, use un texto como 1 Corintios 3. 1. Hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. En Mateo 17, uno se consigna que Pedro, Jacobo y Juan subieron a un monte con Jesús. Este es lenguaje literal. En este versículo la palabra monte no simboliza nada más. No trate de interpretar este versículo en forma figurada.
Tampoco trate de que el monte represente algo diferente del monte físico, rocoso, al cual subieron. En este versículo usted debe entender la palabra monte en sentido literal o va a interpretar mal el texto. En este caso, el significado natural es el sentido literal. El lenguaje figurado. Usted debe interpretar con claridad el lenguaje claro o no lo va a entender. En contraste, debe discernir que en algunos versículos se usan símbolos o va a cometer un disparate. En Apocalipsis 17:1, Juan vio a una ramera que estaba sentada sobre muchas aguas. Esto no es lenguaje literal. Después, Juan nos dice que la ramera es una ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Las aguas sobre las cuales se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. El lenguaje de Apocalipsis 17:1 es figurado y no literal. Este lenguaje tiene un significado oculto. Usa símbolos y cada uno de ellos representa algo diferente. En Apocalipsis 17 la ramera simboliza una ciudad grande, que tal vez sea Roma. Así como una ramera aparta a la gente de Dios y la lleva al pecado, así también Roma ha hecho lo mismo. De igual modo, en Apocalipsis 17, el agua simboliza personas. Si ha visto alguna vez una multitud muy grande de miles de personas, ya sabe que la gente cubre la tierra como la cubre un lago grande. A Juan le gustaba usar el lenguaje figurado. En efecto, usó muchos símbolos. A diferencia de otros escritores, a menudo Juan nos muestra las palabras de Jesús que tienen un significado oculto. Respondió Jesús y les dijo: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Dijeron luego los judíos: «En 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás». Mas él hablaba del templo de su cuerpo. «Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo». Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: «¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?». Nótese que la gente se confundió por las palabras de Jesús. Él acababa de alimentarlos con panes y peces verdaderos. Por tanto, pensaron que él quería que comieran su carne. Después Jesús les dijo a sus discípulos que sus palabras tenían un significado espiritual, oculto. Les dijo que la carne no aprovecha para nada, es decir, comer carne no da vida espiritual. Más bien, Jesús quería que todos lo recibieran como el pan del cielo, aquel que Dios envió para saciar nuestra hambre espiritual. Juan consigna que la gente, aun los apóstoles, muchas veces interpretaron mal las palabras de Jesús. No entendieron que él estaba usando símbolos. «Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle». Dijeron entonces sus discípulos: «Señor, si duerme sanará». Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: «Lázaro ha muerto». En Juan 11:11 Jesús usó el lenguaje figurado. Dijo que Lázaro estaba dormido. En este caso el sueño era un símbolo de la muerte. Pero los discípulos no interpretaron bien las palabras de Jesús, pues pensaron que el sueño haría que Lázaro se sintiera mejor. Como no entendieron el lenguaje figurado, Jesús les habló claramente diciéndoles: «Lázaro ha muerto». Respondió Jesús y le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dam de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva». En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús usó el agua viva como símbolo del Espíritu Santo. Al igual que el agua satisface nuestra sed física, el Espíritu Santo satisface nuestra sed espiritual, discerniendo entre el lenguaje literal y el lenguaje figurado. Las Escrituras tienen un solo significado, literal o figurado. Así pues, nunca interprete un versículo en 2 sentidos diferentes. Si en un versículo se emplea un lenguaje claro, debe interpretarlo de esa manera. Y si se emplean símbolos, debe interpretar dichos símbolos. Pero, ¿cómo puede uno saber si en un versículo se usa un lenguaje claro o si se usan símbolos, o si se emplea un lenguaje literal o un lenguaje figurado? Consideraremos 3 reglas que podrán ayudarlo al respecto. Regla 1. Cuando el mensaje claro y literal de la Biblia tiene sentido, no busque ningún otro sentido. En otras palabras, trate siempre de interpretar primero un versículo en sentido claro, directo y literal. Si este primer método tiene sentido, tome el versículo en sentido claro y directo.
No busques símbolos ni significados ocultos. En el lenguaje que usa a diario, la gente no intenta que lo que dice tenga más de un significado. Si un hombre dice que fue en autobús de la ciudad al pueblo, quiere decir precisamente eso. No desea que interpretemos sus palabras en el sentido de que pasó por muchas pruebas en la tierra prometida. Si puede interpretar literalmente un versículo, no trate de interpretarlo en sentido figurado. Regla 2. Si el mensaje claro y literal no tiene sentido, busque símbolos o un significado oculto. Cuando el significado literal de las palabras no tiene sentido, busque otra manera de interpretar dichas palabras. Por ejemplo, Jesús dice que el ojo es la lámpara del cuerpo. No tiene sentido pensar que el ojo es una lámpara literal, de modo que entendemos que Jesús usa un lenguaje figurado. En Mateo 6 y 19, 24, Jesús habla con sus discípulos sobre su relación con las riquezas y los amos. Les dice que su corazón, sus íntimos deseos estarán donde pongan su tesoro. Además, les dice que ellos no pueden escoger a dos señores, deben escoger a Dios o las riquezas. Cuando lo que deseamos es agradar a Dios, vemos claramente cómo podemos vivir en este mundo. Pero si lo que deseamos es ganar dinero, tropezaremos en muchas cosas. Si nuestro ojo es agradar a Dios, todo nuestro ser estará lleno de la luz de su presencia, y Él nos guiará por el camino de rectitud. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tiene el corazón habituado a la codicia, y son hijos de maldición. Ha habido mucho debate sobre las palabras del Señor cuando dijo: «Esto es mi cuerpo». ¿Era el pan su cuerpo o lo representaba? Lutero insistía en una interpretación literal. En una discusión tomó un cuchillo y talló estas palabras en latín sobre la mesa: «Esto es mi cuerpo». Otros creemos que el pan es un símbolo del cuerpo del Señor. Jesús no tomó su brazo ni dijo: «Esto es mi cuerpo». Él estaba usando el pan como símbolo para representar su cuerpo y el contenido de la copa como símbolo de su sangre. Regla 3. Busque las explicaciones en el contexto. Muchas veces la Biblia nos dice si el lenguaje es literal o si se usan símbolos. Mateo escribió, les refirió otra parábola, diciendo: la palabra parábola nos dice enseguida que hay un significado oculto en el relato. Daniel nos dice que Nabucodonosor tuvo un sueño que necesitaba interpretar. Sabemos, pues, que hay símbolos en los versículos en que se refiere el sueño. De igual modo, las bestias que se describen en Daniel 7 representan reinos. Esto es fácil de ver por el contexto que nos da las explicaciones. Sabemos que la visión que tuvo Pedro en Hechos 10 tenía un significado oculto. Lucas aclara esto en el contexto y nos dice lo que significaba la visión. A menudo Juan explica que Jesús usaba símbolos como el templo, el agua viva, el pan, la luz, las ovejas, el sueño, una vid, y así sucesivamente. En estos casos, Juan aclara a sus lectores que Jesús usa un lenguaje figurado, esto es, palabras como símbolos con un significado oculto. Hace mucho tiempo que comenzó la costumbre de torcer el significado claro y literal de las Escrituras. A algunos les gusta buscar un significado oculto en cada versículo de la Biblia. Durante algunos periodos oscuros de la historia de la Iglesia, la gente empleó mal la verdad clara y literal de las Escrituras. Un maestro, que vivió algunos siglos después de los apóstoles, no podía aceptar el claro significado de los mandamientos que Dios había dado en el Antiguo Testamento. Dios había mandado a los antiguos hebreos que comieran solo animales que tenían la pezuña hendida y que rumiaban. Confundido, el maestro interpretó de este modo el mandamiento: los que rumian son los cristianos que meditan en la palabra. La pezuña hendida significa que el justo anda en este mundo, pero también busca el santo mundo venidero. Bien podemos estar de acuerdo en que rumiar puede compararse a meditar en las Escrituras. También podemos estar de acuerdo en que un cristiano es un ciudadano de dos mundos. Pero no podemos estar de acuerdo en que Moisés quiso decir esto cuando escribió sobre los animales que tienen pezuña hendida y que rumian. Es peligroso pasar por alto el claro significado de un versículo y buscar un significado oculto. Cuando no aceptamos el claro significado natural de un texto, no aceptamos la palabra de Dios. Cuando predicamos y enseñamos un mensaje diferente del claro significado de un texto,
No predicamos la palabra de Dios, sino las elucubraciones de nuestra imaginación. Recuerde que Dios prometió que su palabra inspirará y que no volverá a él vacía, pero él no prometió bendecir las interpretaciones extravagantes de una persona. Interprete el lenguaje literal en sentido directo. Discierna los símbolos que hay en el lenguaje figurado. Use las 3 reglas que le dimos para interpretar los versículos. Lección 6.2. Interpretación de figuras retóricas. Comparaciones simples. Ya hemos considerado 2 clases de lenguaje, el literal y el figurado. El lenguaje literal es claro y directo. Como no tiene ningún significado oculto, es el más fácil de interpretar, pero el lenguaje figurado es mucho más difícil de entender, ya que usa símbolos y tiene un significado oculto. Por lo tanto, debemos pasar más tiempo estudiándolo. En esta lección estudiaremos 6 clases de comparaciones en que se usa el lenguaje figurado. 1. Los símiles. 2. Las metáforas. 3. Las parábolas. 4. Las alegorías. 5. El antropomorfismo. 6. La personificación. Los símiles. En un símil se compara una cosa con otra cosa, y se usa la palabra como la frase semejante a entre las 2 cosas comparadas. Juan usó 2 símiles para describir a Jesús en Apocalipsis 1 y 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus ojos como llama de fuego. Un símil es una comparación en que se dice que A es como B. Amós usó un símil cuando profetizó que Dios estaba a punto de juzgar al reino del norte. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Generalmente un símil es breve, es una oración o menos. A veces una oración puede contener más de un símil. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. En Mateo 11 y 16 Jesús hizo una pregunta. ¿A qué compararé esta generación? Muchas veces todo buen predicador y maestro también debe preguntarse, ¿a qué compararé la verdad que anuncio? A la gente le gustan las comparaciones, porque ellas les ayudan a entender, disfrutar y recordar. Jesús fue el más grande de todos los maestros. En el Evangelio de Lucas, 3 de cada 4 palabras de Jesús son una comparación o una ilustración. Aprenda a enseñar y a predicar como lo hizo nuestro maestro. Las metáforas son como los símiles en el sentido de que en ambos se comparan 2 cosas, pero en una metáfora no se usa la palabra como ni la frase semejante. En la metáfora se hace una afirmación directa. Haz lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Al igual que en el símil, la metáfora consiste generalmente en una sola oración o en parte de ella. Jesús usó una metáfora cuando dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Estaba comparando a los cristianos con la sal. Fíjese en que el significado habría sido el mismo si Jesús hubiera usado un símil y hubiera dicho, vosotros sois como la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Becerra hermosa es Egipto, mas viene destrucción, del norte viene. Vosotros sois la sal de la tierra. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Volvió, pues, Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? El antropomorfismo. Esta palabra se basa en 2 vocablos griegos, antropos y morfos. El antropomorfismo es una clase especial de metáfora en la cual se compara a Dios con la forma humana, hasta el punto de atribuirle la figura y cualidades del hombre. Dios es invisible, al menos a los ojos que tenemos ahora. A veces nos preguntamos qué veríamos si tuviéramos visión espiritual, una visión que se le concedió a Eliseo. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos.
Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Dios es espíritu y no carne. Pablo nos dice que Dios invisible, esto es, no puede ser visto. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por tanto, al Rey de los siglos inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero ¿significa esto que nunca podremos ver a Dios como somos ahora o que nunca lo veremos por toda la eternidad? Como no podemos ver a Dios ni a los espíritus, poco sabemos sobre ellos. Es difícil que entendamos cómo ven, oyen, piensan y sienten los espíritus. ¿Tienen alguna forma? ¿Cómo luchan los ángeles y los demonios unos contra otros si no tienen forma? ¿Cómo podrá Satanás ser atado y encerrado en el abismo? ¿Tienen los espíritus alguna clase de mente, ojos, oídos, pies o manos espirituales? Estas preguntas son demasiado difíciles para que las podamos contestar. Cuando la Biblia habla de los ojos, oídos y rostro de Dios, puede usar esta clase de lenguaje para que nosotros como humanos podamos referirnos a Dios, que es espíritu, y no carne como nosotros. Pero queremos ser humildes y reconocer que sabemos muy poco sobre los seres espirituales. ¿Le permitió Dios a Moisés ver una forma temporal? ¿O los seres espirituales tienen una forma que veremos un día? Simplemente todavía no sabemos las respuestas a todas estas preguntas. Sabemos que Dios es una persona, es santo y veraz, tiene sentimientos y emociones, ama, tiene misericordia y puede entristecerse. También sabemos que fuimos creados a imagen de Dios. En el futuro sabremos más de lo que sabemos ahora. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Algún día en el cielo veremos cara a cara. Hasta entonces, solo podemos preguntarnos qué significan realmente pasajes como el Salmo 34, 15, 16. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. La personificación. En la personificación las cosas se comparan con una persona, atribuyéndoles cualidades o acciones personales. A continuación presentamos dos ejemplos. 1. Un hecho, una acción o una idea se compara con una persona, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Fíjese en que en este versículo a la concupiscencia, al pecado y a la muerte se les atribuyen las acciones humanas de concebir, dar a luz y crecer. Además, en otra parte de las Escrituras, se dice que nuestras iniquidades testifican contra nosotros. Una cosa se compara con una persona. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Jesús se refirió al día de mañana como si fuera una persona. Este método de enseñanza llama la atención a la lección y ayuda a otros a aprenderla y a recordarla. Lección 6.3. Interpretación de figuras retóricas. Comparaciones complejas, las parábolas. Ya hemos avanzado bastante en esta lección. En la sección de las parábolas estudiaremos 4 aspectos sobre ellas. 1. La relación que hay entre el símil y la parábola. 2. El marco histórico y literario de la parábola. El período, el propósito y la aplicación. 3. El significado de la parábola. Los personajes, los puntos de comparación, la lección principal y las lecciones secundarias. 4. El punto principal con posibles puntos secundarios y varios puntos de comparación. La relación entre los símiles y las parábolas. Ya hemos visto que en el símil se comparan dos cosas dentro de una oración y que éstas se conectan con la palabra como o la frase semejante a. De igual modo, en la parábola se comparan dos cosas y se pone la palabra como o la frase semejante a entre ellas. Hay 2 diferencias principales entre el símil y la parábola: la longitud y los puntos de comparación. El símil es breve y en él se comparan las dos cosas en un punto. La parábola es más larga que el símil y en ella se pueden comparar dos cosas de varias maneras.
Muchos maestros dicen que la parábola es un símil alargado o extendido, comparaciones en que se usa como o semejante a símil, sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno parábola. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. ¿A qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. No se confunda por el hecho que la palabra parábola se usa en dos sentidos. En sentido estricto significa un relato breve y sencillo que tiene un significado espiritual, pero en un sentido más amplio, la parábola es una especie de comparación. En algunas partes de la Biblia, como en Marcos 7 y 17, se usa la palabra parábola en el sentido amplio, y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud, en griego el artículo la no aparece delante de la palabra raíz sobre la parábola. Así que en este curso nos referimos a la parábola. La RB 1960 es la que contiene una lección espiritual. El amor al dinero, el marco no histórico y literario de la parábola. Satanás no cayó para estudiar el marco o escenario de la parábola. David cometió adulterio con Betsabé por amor al dinero, pero esta clase de amor es raíz de muchas clases de Jesús relató todas las parábolas del Nuevo Testamento. A medida que procuramos interpretarlas, podemos agruparlas en tres periodos. El amor al dinero es una de las raíces. El marco histórico de este grupo de parábolas. Los adjetivos ayudan a la gente a comprender las oraciones. Estas parábolas explican la naturaleza del reino. Atención a los adjetivos, los adverbios, palabras que solo algunos aceptan la imitación y perseveran, así como los adjetivos califican o determinan hasta hacerse grande. Así también los adverbios califican su valor o determinan los verbos excluidos. Los adverbios también pueden modificar periodo 2 u otros. El marco histórico de este los adverbios pueden indicar cómo los últimos meses del ministerio de Cristo. Cuando salió de Galilea, hay varias el Calvario, relató muchas parábolas de modo instando a la gente a ser salva y a lo que vas a hacer a los fieles mientras esperaban el regreso les hará justicia. Periodo 3. Bien, el marco histórico de este grupo de parábolas fue la semana antes 14. El adverbio es a medida que usted interprete estas parábolas, conocer a José, acuérdese de que ya que nadie más había podido interpretar sus sueños y ascender al cielo. Los adverbios antes de irse hace hincapié en que él volverá o en qué orden. Después alzaron los después de determinar el periodo ruedas en que Cristo relató una parábola. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, a veces la ocasión puede ser un milagro, un problema o una. Los adverbios del lugar suponga, por ejemplo, donde está interpretando la parábola de los obreros de la viña. Allí se juntarán poco antes de que Jesús refiriera esta parábola y yo te mostraré las cosas que sucederán. No estaba dispuesto a renunciar a sus riquezas. Los adverbios de cantidad contestan la pregunta. Pedro habló y recordó a Jesús, pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente. Entonces Pedro preguntó: estoy maravillado de que recibirían por seguir. El Señor dijo que se sentarían sobre 12 tronos y que recibirían 100 veces más de lo que habían dejado. Pero también dijo que muchos primeros palabras modifican y postreros las conjunciones. Palabras relató la parábola de Mateo 21. Las conjunciones son palabras, sabemos el periodo y el propósito de la parábola con otro. Busque algunos ejemplos de conjunciones son luego que figura al final de ella. Por ejemplo, después de cada parábola de Lucas, se las llama también frases conjuntivas. Los fariseos se quejaban de que Jesús recibía a los pecadores, así pues, así que y otras. Muy a menudo la gente pasa la breve exposición de la verdad que aparece al final de cada parábola. Por ejemplo, Romanos 12, en la verdad de dicha parábola. Así que, hermanos, los ángeles y el Padre se regocijan cuando un pecador se arrepiente. Vuestros cuerpos por eso Jesús comía con ellos, agradable guiarlos al arrepentimiento. Para entender las parábolas de Lucas 15, la frase así que es un puente entre lo que Pablo ha dicho en Romanos parábola y la 11 y lo que pide en generalmente las aplicaciones. En Romanos 9:11, Pablo nos recuerda a menudo van precedidas por palabras como os digo, gentiles. Así también fuimos injertados en la familia. Esta norma
Dios recalca la verdad que figura al final de la parábola. Así que Pablo nos insta a que llaman regla de los agradecidos al ofrecer. Esto es muchas veces una parábola. La clase de puente o palabra o frase conjuntiva sumaria que hace hincapié de un texto dado. Fíjese en cómo cambia el significado de la parábola. Más abajo, sus personajes cuando cambia la palabra o frase conjuntiva. La lección principal, las lecciones secundarias. Sigo a Cristo. Para analizar una parábola, no solo de pan vivirá el hombre, identificar los personajes, palabra que sale los puntos de comparación y si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Los personajes conoceréis la verdad. Alrededor de 2/3 de las parábolas de Jesús, análisis de las relaciones que hay entre las palabras. Podemos mejorar nuestras aptitudes. En el punto A, en la parte superior de la tríada, entender la construcción de la oración y los sustantivos. En algunos casos, como en la parábola del buen samaritano, hay 3 grupos con que se construyen las oraciones de la Biblia y las relaciones entre las partes de la oración, pero no hay ningún Señor en la parte superior del significado de los que se relacione con los grupos que contrastan. Analizar la relación que hay entre en el punto B hay una persona o grupo que es prudente. Una oración empieza con letra mayúscula. En el punto C hay una persona o grupo tiene un sujeto y un verbo desobediente con palabras y grupos de palabras relacionadas con en el punto B o C y el verbo, pero no en una oración puede haber varios que hay entre aquellos que están pero hay en la parte inferior que es el más importante de todos. Estos son contrarios, el sujeto. Aunque ambos se relacionen en cierto modo con el amo, Señor, que está en la parte superior. Otras palabras, un tercio de las parábolas de Jesús no son podemos descubrir las relaciones que hay entre las palabras de una oración haciendo uno solo. Ejemplos de parábolas que tienen solo 2 personajes, donde el hombre prudente y el hombre sin embargo, el fariseo, no todas estas preguntas los tres beligerantes en una oración dada. Al considerar las relaciones que hay entre las palabras de las escrituras, ejemplos de parábolas que tienen un solo personaje son la semilla de mostaza y la levadura, el tesoro escondido y la perla de gran precio. Contestando las 7 preguntas a medida que las aplica a este pasaje de las escrituras. Y el hombre que edifica una torre, los puntos de comparación. Que si bien el sujeto y el verbo le dan cierto sentido a la oración, a veces usted hará una montañas, por lo general, no hay ninguna respuesta lógica, por ejemplo, a las son pequeñas como cuál, dónde, pero la belleza de las montañas puede tener pero no se confunda, siga haciendo preguntas. Bien algunas de las comparar los detalles de las parábolas a las colinas. Algunos versículos de la Biblia tienen muy largo sentido especial. Cuanto más larga es la oración, nada. Más difícil pero generalmente una parábola tiene algunos de los que llamaremos. Acuérdese, sin embargo, de hacer las 7 preguntas cada vez que estudie un versículo. Algunos autores llaman a estas y que para hallar el sujeto y el verbo o punto. Ahora, pruebe una oración. En toda parábola debe procurar identificar. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, porque ellos sí representan a otros o a alguien. Por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio de montaña. Para la edificación el cuadro siguiente muestra los 4 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. La parábola del buen samaritano tiene algunos puntos importantes a la medida de la estatura de la que se destaca con montañas. Nótese que no todas las oraciones comienzan con el comparación. Por tanto, es necesario identificar de la parábola y el verbo. Podríamos agrupar a los ladrones, al sacerdote y al verbos de la oración. Imagínese que está en una gran reunión, la parábola del buen samaritano que nunca ha conocido. Usted sabe que en una parábola a uno de los cónyuges los detalles podrá encontrar pronto al otro, porque son una pero pareja. No debemos tratar de podría encontrar a uno de ellos haciendo preguntas a los que están. Esto sería como tratar de tal vez podría ser el marido la primera persona. Montañas tienen un significado especial, pero con el tiempo los hallaría a él y a pero las colinas no. En la parábola del buen samaritano, el verbo de una oración ciertos detalles son Jerusalén, Jericó, el camino, la cabalgadura, en una sala llena de gente. Los 2 denarios tiene éxito haciendo preguntas. Los detalles de la parábola dividir la mayoría de las oraciones pero no tienen ningún sujeto y el verbo. Y B, por ejemplo, toda la parábola del buen samaritano, los 2 denarios no tienen ningún significado verbo oculto. Aquí le presentamos todavía 2 reglas que puede usar cuando haga la si hubiera 3 o 4 monedas y el verbo. De igual modo, 1, el significado de la parábola no cambiaría si el hombre que fue herido hubiera viajado de Jericó a Jerusalén. Las preguntas en lugar de hacerlo de Jerusalén a Jericó. ¿Cuál dónde? Lo único que cuando lo llevarán tratar de darte la oración que no especial a los pequeños practiquemos esta parábola usando será apartarnos de la verdad. Si buscamos el sujeto, la regla 1 nos dice que hagamos así que debemos discernir entre las muchas colinas. Así que la respuesta a la montaña de una parábola.
Trataremos más sobre esto. La regla 2 nos dice que las alegorías y a la alegorización un poco más adelante en esta misma lección nos llevarán una sola lección principal. Puede que usted se haya fijado en algunas verdades secundarias con quién. Jesús narró una parábola para ilustrar una verdad importante. Hay que aprender a explicar en una sola oración. Sin embargo, esto no viola la regla una parábola. Solo significa que buen samaritano, la única verdad importante es ser un buen prójimo para los que tienen necesidad. Por lo general, una vez que encuentra la única verdad importante de la oración, ilustra la parábola, contesta una pregunta que comienza capacidad hermenéutica, le a cada uno de los versículos y diga que el sujeto tal como una nación puede tener una sola capital halladas, así también una parábola puede tener una sola verdad. Pues por la fe tenemos paz para con Dios. Una parábola tiene una sola verdad principal, pero puede tener otras verdades cierta agua y dijo el eunuco, tiene un solo punto aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea varios puntos secundarios? A medida que busca la única verdad importante y algunas verdades secundarias, Pedro subió a la azotea para orar. Luego exponga una verdad. Nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Por ejemplo, la verdad vinieron del oriente de la parábola del buen samaritano. Oyendo esto, el rey Herodes se para los que tienen toda Jerusalén con él. Pero con el fin de predicar esta parábola a la región de Cesarea, es bueno fijarnos en que enseña tres verdades secundarias. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre tener con su prójimo? Y como ellos no aprobaron los ladrones, a Dios, lo que es tuyo Dios los entregó a una mente reprobada. La actitud del sacerdote y del levita. Lo que es mío y voy a guardar la actitud del buen samaritano. En una sala llena de gente. Lo que es mío es bueno saber si lleva traje negro o azul contigo si lo necesitas. De igual modo, la parábola del sembrador enseña una sola verdad principal. Las reglas 1 y 2 nos ayudan a encontrar el sujeto. Depende de los la regla 1 nos dice, sin embargo, podemos identificar varias verdades secundarias que tienen relación por lo general. El sujeto es el primer como los rayos de la bicicleta que tienen relación con el centro de la rueda. La regla 2, parábola del sembrador, que comienzan algunas verdades o principios secundarios. ¿Por qué? Hay poder en la palabra de Dios para cambiar la vida. A veces hacemos esta clase de preguntas. Algunos oyen la palabra de Dios, pero no la entienden. De esta manera podemos identificar. Algunos entienden la palabra, pero dan solo una respuesta temporal y emocional. Si sabemos dónde no está algunos reciben la palabra y se comprometen a seguir a Jesús, pero se apartan por diversas razones. Algunos reciben la palabra, siguen a Jesús y llevan fruto para el reino. Cuando interprete, enseñe o predique una parábola, relacione siempre las verdades secundarias con la verdad principal. Esto le ayudará a poner énfasis en la unidad del pasaje. Repasemos ahora lo que hemos dicho sobre la interpretación de las parábolas. Discierna el marco histórico y literario de la parábola analizando tres cosas: el período, el propósito y la aplicación. Analice la parábola misma haciendo tres cosas: identificar los personajes, los puntos de comparación, la lección principal y cualesquiera lecciones secundarias, las alegorías. Ahora dejaremos las parábolas para tratar sobre las alegorías. Ya hemos visto que en la metáfora se comparan dos cosas sin usar la palabra como ni la frase semejante a. La alegoría es una metáfora extendida. Así como el símil se puede extender para que sea una parábola, así también la metáfora se puede alargar para que sea una alegoría. La parábola es un símil extendido. La alegoría es una metáfora extendida. La alegoría es una narración o enseñanza breve, Mikkelsen y Mikkelsen 2079, en la que se comparan dos cosas sin usar la palabra como ni la frase semejante y en la que varios puntos representan algo. El método de enseñanza favorito de Jesús fue la parábola. En una parábola, la mayoría de los detalles son simplemente para contar la historia. No representan nada. En la parábola del buen samaritano, por ejemplo, la única verdad es que nuestro prójimo es cualquiera que tenga necesidad. Por otra parte, una alegoría contiene varias verdades y muchos de los detalles son representativos. Un ejemplo de alegoría es la ilustración del buen pastor en Juan 10. En este pasaje hay varias verdades y comparaciones: la puerta, el pastor, las ovejas, el extraño, el ladrón, el asalariado, el lobo y las ovejas de otro redil. Todos ellos son puntos de comparación. Cada símbolo representa algo diferente que sí mismo. Por tanto, ¿cómo podemos saber si debemos interpretar una narración como parábola o como alegoría? Si se intenta una alegoría, Jesús la interpreta por nosotros en las Escrituras. De lo contrario, debemos tratarla como parábola. Hay dos diferencias importantes entre una parábola y una alegoría. En primer lugar, en la parábola se usa la palabra como o la frase semejante a, pero no en la alegoría. En segundo lugar, en la parábola hay muchos detalles y pocos puntos de comparación.
pero en la alegoría hay pocos detalles y muchos puntos de comparación. Muchos puntos de la alegoría representan algo. Considere, por ejemplo, la alegoría de Efesios 6 y 13:17. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es una alegoría fácil de interpretar, porque Pablo nos dice lo que representa cada una de las 6 piezas de la armadura. Entre las alegorías del Antiguo Testamento se incluyen el Salmo 80, 8, 19 y Eclesiastés 12, 3, 7. Jesús usó una alegoría de 2 partes durante la última cena, diciendo: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Comparó su cuerpo y su sangre al pan y al jugo de uva. En el Evangelio de Juan, las 7 afirmaciones yo soy son metáforas extendidas que se convierten en alegorías cuando Jesús enseña sobre ellas. Cada una de las 7 metáforas yo soy se puede enunciar en una sola oración, pero muchos versículos de explicación o exposición alargan las metáforas hasta convertirlas en alegorías. La alegorización. La alegoría es un método bíblico para enseñar la verdad, pero no debe confundirla con la alegorización. Los que alegorizan les dan su propio significado a detalles que el escritor bíblico no tuvo ninguna intención de que representaran algo. Estos maestros imprudentes no interpretan la Biblia, más bien leen en ella lo que se imaginan. Salvo el libro del Apocalipsis, las parábolas se han malinterpretado más que todas las otras escrituras. A veces las parábolas se han alegorizado a lo largo de la historia de la Iglesia. Es decir, casi todos los detalles de las parábolas se han usado para que representen algo diferente. La alegorización constituye una hermenéutica pobre. En el siglo V, Agustín trató de convertir la parábola del buen samaritano en una alegoría. En efecto, enseñó lo siguiente: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, en que el hombre significa Adán. Jerusalén, que significa la ciudad de paz celestial, de la cual Adán cayó. Jericó, que significa la luna, la que a su vez significa la mortalidad de Adán. Los ladrones, que significan el diablo y sus ángeles. Le despojaron, que significa específicamente de su inmortalidad. Hiriéndole, que significa instándole a pecar. Dejándole medio muerto, que significa que como hombre vive, pero murió espiritualmente, por lo cual está medio muerto. El sacerdote y el levita, que significa el sacerdocio y ministerio del Antiguo Testamento. El samaritano, que significa un guardián, por lo cual quiere decir Cristo mismo. Vendó sus heridas, que significa atar la restricción del pecado. El aceite, que significa el consuelo de la buena esperanza. El vino, que significa la exhortación a trabajar con espíritu fervoroso. La cabalgadura, que significa la carne de la encarnación de Cristo. El mesón, que significa la iglesia. El otro día, que significa después de la resurrección. Los 2 denarios, que significan la promesa de esta vida y de la vida venidera. El mesonero, que significa Pablo. Aunque es interesante la interpretación que hizo Agustín de esta parábola, no es lo que Jesús se propuso. Alegorizar una parábola es peligroso, porque no recalca el mensaje original que enseñó Jesús. Cuando hacemos que las partes de una parábola representen cualquier cosa que nos imaginemos, ya no predicamos ni enseñamos la palabra de Dios. En realidad, quitamos el significado original de la palabra y le añadimos las ocurrencias de nuestra imaginación. Esta actitud nunca será prudente. No es ser fiel al propósito y sentido de la parábola como Jesús la relató. Si quiere que Dios le diga bien por la manera como predica y enseña, no alegorice. Más bien enseñe el verdadero sentido de un pasaje, el sentido que Dios se propuso. Lección 6.4. Interpretación de figuras retóricas, contrastes, hipérboles y relaciones. Contrastes la ironía. ¿Sabía usted que muchos versículos de la Biblia serían incorrectos si se los interpretara literalmente? Cuando un escritor bíblico usa la ironía, quiere decir lo contrario de lo que expresa. Por ejemplo, para elogiar a Juan el Bautista, Jesús preguntó: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas, en casas de los reyes están.
Fíjese en que Jesús comparó a Juan con lo contrario de lo que era el profeta. Juan era como un poste clavado en la tierra, y no una caña sacudida por el viento, y llevaba un burdo vestido de pelo de camello, y no vestiduras delicadas. El uso de la ironía, expresando lo opuesto de lo que se quiere decir, llama más la atención para oír la verdad. Los amigos de Job fueron insensatos por la forma en que lo acusaron, de modo que él les contestó con una ironía, diciéndoles: ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. Practique interpretando algunos versículos en que se usa la ironía. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Amot de Galaad, o la dejaremos? Él le respondió: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. De pasada, y ya que estamos estudiando los contrastes que hay en las Escrituras, nótese que la ironía no es la única clase de contraste que hallaremos en ellas. Otra forma es lo contrario de un símil o metáfora. Por ejemplo, Dios no es hombre para que mienta. Muchas veces Jesús hizo un contraste entre dos cosas, para poner en claro una enseñanza. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. La hipérbole es una figura retórica que exagera una verdad para establecer una idea. La palabra griega hyper significa más allá de o exceso. La hipérbole consiste en ir más allá, en excederse, en exagerar una verdad a propósito. Aquí le presentamos algunos ejemplos de hipérbole. Coláis el mosquito y tragáis el camello. Esto es una hipérbole. Los fariseos sí colaban los mosquitos del agua que bebían, pero ¿quién podría tragar literalmente un camello? Este es lenguaje figurado. También diezmaban las semillas pequeñas del tamaño de un mosquito, pero dejaban cosas tan grandes como un camello. Descuidaban la justicia, la misericordia y la fidelidad. El uso de la hipérbole le permite a un orador aclarar un punto y hacerlo con un resultado duradero. Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Aunque el Salmo 6 revela que David lloró mucho, sabemos que este es también un lenguaje figurado, extremo, puesto que ningún ser humano puede derramar tantas lágrimas como para inundar un lecho. Cada vez que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente invadían el país. Acampaban en la tierra y destruían las cosechas, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes ni asnos. Esta hipérbole de Jueces 6 nos revela que los enemigos de Israel robaban casi todas sus cosechas y riqueza. Sin embargo, sabemos que los enemigos no se habían llevado todo, ya que Gedeón trillaba trigo y sacrificaba animales. Hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Las